Muchos son los lugares que estamos descubriendo de Portugal. Hoy los llevamos a un pequeño pueblo medieval en donde el encanto se adueñó de sus calles dentro de la muralla. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Óbidos. A menos de 90 kilómetros de Lisboa encontramos esta villa. Óbidos tuvo una importancia estratégica debido a la altura de su ubicación y cercanía del Océano Atlántico. Ni bien pasamos la muralla, podemos imaginar sus calles en la época que esta villa fuese propiedad de la reina, la cual lo recibió como regalo de bodas. Es que el tiempo parece haberse detenido en la misma. Su castillo, calles empedradas, casas blancas y varias iglesias nos sorprenden durante el recorrido. Entraremos por la Porta da Vila. Es un pueblo pequeño que se recorre en pocas horas, pero que valen la pena cada uno de los minutos pasados en el mismo. Cuando nosotros lo visitamos había un festival. Quizás fuese por eso el encanto de sus calles, el movimiento era mucho, la banda sonando, la gente disfrutando. Esos regalos viajeros que te encuentras a veces en el lugar menos pensado. Nosotros la visitamos de pasada y seguiríamos camino, pero les aseguro que fue entrar y no querer irnos. Todo se conjugaba para hacer unas horas inolvidables. El acueducto nos dio la bienvenida y luego la muralla. A esta última se puede subir y recorrerla en su totalidad. Es un imprescindible si no tienen vértigo. El festival que encontramos fue el Festival Literario. Fue un gusto ver libros en muchos de los diferentes lugares, incluso acá. Como les decía, varias iglesias encontramos en el camino. Esta convertida en una librería. Esta villa fue declarada ciudad literaria por la UNESCO en 2015. Un descanso en esta ruta, un desayuno que no habíamos tomado para poder llegar temprano a Óbidos y por el que ahora parábamos. Fue una buena idea hacerlo acá para poder disfrutar más del pueblo. Los comercios con souvenirs, dulces y chocolates adornan las empedradas calles. Entre las cosas que se pueden probar en este bello entorno encontramos la ginginha. La ginginha de Óbidos es un licor dulce de guindas, nosotros acá le decimos guindado, y se sirven unos vasitos de chocolate. Es algo típico acá, si bien lo encontrarán por todo Portugal.
Lo otro que pueden probar acá es el dulce típico que se llama bomboca. Tiene el corazón todo de merengue y la cobertura de chocolate. Tienen diferentes gustos. Para los que son uruguayos lo mirarán y se darán cuenta que es igual al Ricardito nuestro, o muy parecido por lo menos. Adentro todo merengue y por fuera chocolate. Óbidos es una hermosa ciudad amurallada. Es uno de los mejores ejemplos de ciudades amuralladas portuguesas. Como les contábamos, Óbidos era propiedad de la reina de Portugal, por una tradición que nació en 1282, en donde los reyes la ofrecían como dote a sus reinas. Esto dotó a Óbidos de una herencia especial y la ha convertido en una de las ciudades más encantadoras y atractivas del centro de Portugal. Óbidos es conocida como Villa de Reinas. Caminar por la parte superior de la muralla, como les decía, es un imprescindible. Miren si no tienen vértigo y háganlo con mucho cuidado. Vimos gente que después que estaba arriba estaba asustada, así que presten atención a ver si ustedes se animan, pero la verdad que vale mucho la pena. Háganlo de manera tranquila y contemplen todos los paisajes que pueden descubrir desde allí. La Rua Direita es la calle que nos conduce directamente al castillo. Uno imagina que este trazado es el mismo de la época medieval y lo hace soñar. En esta calle adoquinada podemos encontrar, como os decíamos, iglesias, muchos restaurantes y tiendas. ¿Cómo llegar a Óbidos? Puedes llegar a Óbidos desde Lisboa en autobús. El recorrido tarda 1 hora aproximadamente y el costo actual es de unos 9 euros por trayecto. Cuando hablamos de precios siempre es en el momento de grabar el video. En el blog está todo para que ustedes vuelvan a chequear. Y si quieres despreocuparte, como decimos siempre, también lo puedes hacer en una excursión ya armada con un guía en español desde Lisboa. Las mismas rondan de 70 a 90 euros dependiendo de lo que incluyan. Pueden hacer la excursión solamente a Óbidos o también la pueden combinar. Hay excursiones a Óbidos y Nazaré. Nazaré lo veremos seguramente en el próximo video, un lugar también hermoso. O también hay otras que le suman a Óbidos y Nazaré, suman Fátima, el santuario de Fátima. Puede resultar también muy interesante, ya que, como les dije, son lugares que se recorren de manera bastante rápida, en pocas horas, porque son lugares pequeños. De todo, como siempre, les dejo datos en la descripción y en el blog. En nuestro caso, fuimos en coche, tiene un gran aparcamiento antes de entrar a la ciudad. Una recomendación sería, si pueden hacerlo, ir temprano, en la mañana, porque a cierta hora, a partir de las 11 de la mañana más o menos, están arribando los autobuses de turistas y ahí se puede saturar un poco las calles de gente. Si quieren recorrerla de una manera más tranquila, traten de llegar temprano, y fue lo que a nosotros nos pasó, aunque en realidad fue llegar y ya vimos que estaban llegando los autobuses. Continuamos nuestra visita y nos vamos a Nazaré.